La historia del día. Hoy vamos a hablar de una historia de amor que en su tiempo fue verdaderamente un escándalo, que involucró a una jovencísima pareja, al presidente de la Confederación Argentina, a varios futuros presidentes de la nación y hasta un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los protagonistas de esta historia son una piba llamada Camila y un joven cura llamado Ladislao. O Ladislao. No se sabe bien. No se sabe bien el nombre. Vamos a darle Ladislao. Ladislao. Ladislao es más fácil. Sí, a efecto práctico es lo mismo. Camilo Gorman, y va ahí la foto 1, nació en 1828. Era nieta de Ana Perichono Gorman, muy conocida porque había sido amante de un virrey. Y nace en una de las familias más importantes de la provincia de Buenos Aires. Adolfo Saldía, un autor argentino, la describe de esta manera: artista y soñadora, dadas las lecturas, de esas que estimulan hasta el devaneo, pero que no instruyen en la razón ni en el sentimiento para la lucha de la vida. La pensaba medio tontona a Camila. Pero Vicente López Isplane, aquel creador del himno nacional, la calificaba como valiente y luminosa. Lo cierto era que Camila era considerada un baluarte de la sociedad educada del momento y bailaba con frecuencia en las fiestas formales de la sede del gobernador don Juan Manuel de Rosas, ¿no? También era amiga íntima y confidente de la hija de Juan Manuel de Rosas, presidente en ese momento, por delegación de todas las provincias, de la Confederación Argentina. A los 18 años, en 1843, conoce al cura que había venido a hacerse cargo de la parroquia del Socorro. Un tucumano de 22 años, Ladislao Gutiérrez, amigo, por cierto, del hermano Camila, y habían hecho el seminario juntos, y lo traen para Buenos Aires. Este Gutiérrez, el tucumano, que tenía 22 años, venía también de una muy buena familia. Era sobrino del gobernador de Tucumán, un aliado de Rosas, ¿no? Ahí, gracias a su hermano Eduardo, del otro cura, Celestino. Claro, el Celestino conoce a este cura y en principio pareciera ser que desde la primera vez que se ven, se enamoran. Y empiezan a hablar en una de esas fiestitas que tenían las casas del gobernador de Buenos Aires, que estaba Manuelita, don Juan Manuel de Rosas, estaba el cura, siempre iba el cura a la fiesta, siempre y se ponían a hablar con Camila, ¿no? ¿Quién sospecharía de un cura y de una piba de 18 años? Nadie. Lo cierto es que Camila y Ladislao, 4 años después de conocerse, en 1847, deciden fugarse a caballo, una madrugada de un 12 de diciembre. O sea que si deciden fugarse, pues ya venía un romance. Ya venía, parece que le llevó 4 años tomar la decisión. Sí. Todo está en secreto. Al llegar a Luján, en una enramada que les había proporcionado un mesero y bajo la noche radiante de estrellas, los amantes tuvieron su momento de felicidad. Llega la noticia. La sociedad porteña se conmociona por el caso. ¿Quién tenía la culpa? Se preguntaban los diarios del momento. La libertina muchacha sospechosa por la iglesia por el solo hecho de ser mujer y por lo tanto portadora de la histórica tentación demoníaca que lleva a los hombres a pecar, o fue el desleal cura Gutiérrez que planeó aquel terrible acto de libertinaje. 9 días después de la huida de la pareja, y ya era un escándalo nacional, corrían la bola por todos lados, iban las cartas y todos los periódicos nacionales lo habían sacado del caso. El papá de Camila, Adolfo Gorman, se creyó en la obligación de denunciar a su propia hija ante el presidente de la nación del momento. Entonces le manda una carta y le dice a Juan Manuel de Rosas, ¿no?, para elevar a su superior conocimiento el acto más atroz y nunca oído en el país, y convencido de la rectitud de vuestra excelencia, hay un consuelo en participarle de la desolación en la que se encuentra sumida mi familia. Así le suplico a usted, presidente, dé la orden de que se libren requisitorias a todo rumbo para precaver que esta infeliz se vea reducida a la desesperación y, conociéndose perdida, se precipita a la infamia. Que la busquen. Firmado, el papá, 21 de diciembre de 1947. Entró todo el mundo a opinar, ¿no? El tipo que estaba a cargo de la iglesia del Socorro, donde había ido el cura, Miguel García se llamaba, se dirige también a Rosa y buscaba por ahí que no trascendiera mucho el escándalo. Entonces, don Juan Manuel, le ruego que se
ocupe de esta desgracia ocurrencia, dignándose a adoptar las medidas que usted considere convenientes para averiguar el paradero de estos inconsiderados jóvenes, pero que este atentado tenga la menor trascendencia para el honor de la Iglesia y de la clase sacerdotal. No levantemos demasiado la tierra, básicamente. Viene el obispo de Buenos Aires también, ya que estamos opinaba, y pide que salga la policía y que se oficie a toda la policía de todo el país para ver si los encontraban a estos miserables, desgraciados e infelices que sean aprendidos y traídos para que, procediendo en justicia, sean reprendidos al público de forma tan enorme por su escandaloso procedimiento. Mientras todo esto ocurría en Buenos Aires y en todo el país, Camila y Udalidao huían de incógnito. Y ellos seguían camino. Su objetivo, estaban en caballo, iban los dos a caballo. Su objetivo era llegar a Río de Janeiro, pero no les alcanzó la guita, no les alcanzó la plata. Y debieron parar en Goya, provincia de Corrientes. Imagínense Goya en 1847. Era 4 ranchos y una iglesia, ¿no? Y se consiguieron unos pasaportes falsos. Casualmente tenemos la foto de los pasaportes falsos. Él se hacía llamar Máximo Brandier y ella Valentina de Sal. Decían venir de Salta, donde se dedicaban al comercio y vendían algunas telas, algunos ponchos. Ya que estaban ahí en Goya, fundaron una escuelita para hacer algo, sacaron unos mangos, en su propia casa, educaban a los niños, pero empezaron a llegar ya muchos gurises, decenas de gurises. Tanto fue la demanda que debieron mudarse 2 veces a casa más grande para albergar a los alumnos. Intentaban huir y vivir con naturalidad su amor. Mientras tanto laburaban. No habían salido a ningún lado. Claro, Estaban encerrados en su escuelita. Tenían que cuidarse. Hasta que el 16 de junio de 1848 los invitan a una fiesta, en Goya. Y justo de paso, de casualidad, había un cura irlandés, que estaba de paso, se llamaba Miguel Ganón. Y lo reconoció a Gutiérrez. Era otro cura. Y fue rápido denunciarlo al juez de paz. Inmediatamente el juez de paz, enterado, porque era todo el mundo estaba enterado de esta situación, cae con la policía, los ponen presos los dos. A Camila la mandaron a la casa de una familia muy importante de Corrientes, por orden del gobernador de Corrientes, que era Virasoro, Benjamín Virasoro, que tiempo después fue gobernador de la provincia de San Juan, interventor en la provincia de San Juan, y a Ladislao lo mandaron a la cárcel. Se comunican inmediatamente con Rosas, ¿no? En el interrogatorio, primer interrogatorio, se puede percibir la valentía y la claridad de Camila cuando declara que si este suceso se considera un crimen, lo es ella en su mayor grado, por haber hecho dobles exigencias para la fuga, pero que ella no consideraba delito, porque tenía tranquila su conciencia. Redobla la apuesta. Camila negaba haber sido violada ni forzada, afirmaba ser la iniciadora del romance y la ideóloga de la fuga, y ambos declaraban que no estaban arrepentidos sino satisfechos a los ojos de la providencia. Ladislao decía, no, miren muchachos, la culpa fue mía, yo la agarré. Camila lo desmentía, uno se echaba la culpa al otro. En un principio no sabía qué hacer el gobernador de Buenos Aires, de la Corrientes. Confederación. En ese momento Virasoro le llama a Rosa, le manda una paloma mensajera. Y ¿qué hacemos con los tipos? Y se pensó en trasladar a Buenos Aires. Se arregló una celda en el Cabildo para Ladislao y la casa de retiros espirituales, un convento para Camila. Pero Rosa ya intuía que esto iba a complicar las cosas y ordenó que los mandaran a santos lugares, en celdas separadas. Hoy el partido de San Martín de Buenos Aires. En la foto van a ver el lugar donde ha quedado, el lugar donde habían estado encerradas Camila en una pieza, en un rancho básicamente, y en otro rancho, una pieza separada, estaba Ladislao. Allí volvieron a ser interrogados y ninguno de los dos mostró el más mínimo arrepentimiento que exigía la estructura eclesiástica, la oposición y el gobierno del momento. Ratificaron ambos su amor en todos los términos posibles. Gutiérrez, el cura, Ladislao, pidió por la vida de su compañera que estaba embarazada, ahí lo confiesa, y recordaba que no había ningún elemento, ni en el derecho canónico, ni en las leyes, que condenaran a una mujer en ese estado a la muerte. Ahora bien, el caso
ya había adquirido proporciones de escándalo para la Era época. el tema. Y era por diversos motivos. Uno de los grandes motivos es que las relaciones entre Rosas y la Iglesia oscilaban en ese momento entre acuerdo y desacuerdo, ¿no? El Papa había desconocido hasta ese tiempo los gobiernos revolucionarios y a partir de 1820 estaban intentando regularizar el vínculo con las provincias unidas del Río de la Plata y a veces la tratativa no andaba muy bien. En ese contexto, el escándalo con el cura era casi una cuestión de Estado. Interviene incluso el Vaticano, interviene la cúpula de la Iglesia, muy importante en su tiempo, muy importante aún en este, aclarémoslo. Quizás más antes, pero bueno. A eso se suma la primera de todas las grietas, las grandes grietas argentinas, que eran los unitarios contra los federales, ¿no? Y la campaña que desde Montevideo, que desde Chile, mandan los exiliados del rosismo. Y entre ellos estaba, Domingo Faustino Sarmiento, aquel que fue luego presidente de la Nación, que laburaba en el diario El Mercurio. Se había escapado a Chile y estaba laburando en un diario. Y desde Chile Opinó. se desgallaba la vestidura Sarmiento, ¿no? Mirá lo que es Sarmiento. Ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el infame sátrapa adopte medida alguna contra estas monstruosidades y estas inmoralidades. Uh-huh. Eso decía Lo Sarmiento. culpaba a Rosas de este Lo descalabro. culpaba a Ross. Y Bartolomé Mitre, el fundador del diario La Nación y presidente de La Nación, luego, estaba exiliado en Bolivia y también laboraba en un diario. Y escribe: se sabe que las cancillerías argentinas han pedido al criminal gobierno de la Confederación Argentina seguridades para las hijas de sus súbditos extranjeros, ya que no tienen ningún tipo de seguridad para virtud de las propias. Eso decía. Está pidiendo gatillo fácil. Eso te decía, claro, cuidame las nenas, porque ya que no cuida la tuya, cuidame las nenas. Mientras tanto, la pobre Camila, que estaba en Cana, recurre a su amiga, a Manuelita, a la hija de don Juan Manuel de Rosas, quien le contesta en una carta que estaba haciendo todo lo posible para, todos los esfuerzos habido y por haber, para convencer al papá. María Josefa Escurra, la cuñada de Juan Manuel de Rosas, que había tenido un hijo ya con Manuel Belgrano, por cierto, también le escribe a su cuñado, al presidente de la Nación. Dice: mi querido hermano Juan Manuel, me dirijo para pedirte por el favor de la joven Camila. Estas desgracias, es cierto, han cometido ambos gravísimos crímenes contra Dios y la sociedad, pero debes recordar que es mujer y que ha sido incitada por quien más sabe para ir al mal camino. Su familia también se ha descuidado y ahora se desentienden de ella. Espero una respuesta a su favor. Eso le escribe la cuñada. Estaban todos metidos. Para Rosa esto era ya un problemón. Ya tenía problemas con la iglesia, tenía problemas con los opositores, tenía problemas con la familia, hasta con la hija tenía problemas con todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a encargar que den un dictamen a algunos abogados del momento. Y les encarga un dictamen a 4 abogados muy importantes del tiempo, entre ellos a Dalmacio Vélez Arfield, el fundador del Código Civil. La respuesta de los hombres de ley fue condenatoria. Se los sugerían condenar la muerte y efectivamente Rosas toma el dictamen, las condena a muerte y que se ejecute en agosto de 1848. Eso sí, que a la muchacha le dieran de beber agua bendita para salvar al bebé que llevaba en sus entrañas. Lo bautizaban dentro de la panza. Muy bien. Como suele ocurrir, tras tal brutal ejecución, Camila sería incorporada luego a las víctimas del rosismo por los mismos y por los propios que fogonearon aquel castigo ejemplar, ¿no? Solo había transcurrido un día del triunfo de la batalla de Caseros, cuando cae Rosas, cuando Sarmiento, el mismo que acabamos de escuchar recién, que unos años antes se horrorizaba de estos tipos que habían, estos dos, que se habían escapado contra las leyes de la sociedad, ahora decía que el bárbaro tirano, hablaba de Rosa, ¿no? Aquel quiso fusilar a la bella Camila, una distinguida familia, estando encinta, por el delito de amar a un hombre, agregando al horrendo crimen la iniquidad, el sacrilegio de ordenar que se bautizara al feto
dándole de beber algunos tragos de agua bendita antes de sentarlo al banquillo. ¡Qué horror! ¡Qué iniquidad! Eso decía Sarmiento ahora, ¿no? Muy bien. Muchos años después, Juan Manuel de Rosas, en el exilio, en 1871, ya en Inglaterra, asumiría la responsabilidad del caso, diciendo que él mismo ordenó la ejecución. Claro. ¿No? Al momento de enterarse de que iban a ser fusilados juntos, Urdanizado, que era amigote también del cura confesor, viste que te llevan Un cura para confesar. quiero decir algo sobre Le eso. manda un papelito a Camila, que decía: Camila mía, acabo de saber de que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra juntos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te ama y te abraza tu Gutiérrez. Bien. Los llevan a los dos. En realidad los llevan arriba de una silla, ¿no? Y los llevan atados. Y los ponen contra el paredón de fusilamiento. Y Camila, frente al paredón de fusilamiento, dice estas palabras: voy a morir. Y el amor que me arrastró al suplicio seguirá imperando en la naturaleza toda. Recordarán mi nombre como mártir o criminal. Y no bastará mi castigo para contener una sola palpitación en los corazones que siento. Ahora pueden ponerme así. Al momento de ser fusilados, Camila tenía 23 años y Ladislao tenía 27. Cuentan que inmediatamente después de los balazos se hizo un silencio profundo que ensordeció a todos santos lugares, y que el oficial que encabezó el pelotón de fusilamiento, tiempo después, cae preso de una irremediable locura y fue recluido en un hospicio para enfermos mentales. Ni Camila ni Ladislao quisieron contener nada y decidieron fugarse una madrugada del 12 de diciembre de 1847 para vivir un amor apenas 8 meses antes de ser asesinado por aquellas balas fusiladoras. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno en esta historia de dos fusilados por amor? Bueno, los que apostaron por el amor, principalmente al cielo, ¿no? Que apostaron pocos por el amor, de hecho se pasó, eran dos y algunos amigos que se prendieron, ¿no? Sí, bueno, doblemente mereció el cielo entonces para esos muchachos, a esa pareja. El cielo de los enamorados. Sí, señor. por primera vez entra alguien al cielo. Fueron de los sometidos enamorados. muchas veces a la posibilidad de arrepentirse y no. Bancaron los trapos. Bancaron, sí, claro. Bancaron la situación. Sí, sí. Esos dos entran seguro. Seguro, El tercer sí. cielo del Dante, que decía ese cielo siempre acompañado. Pues Camila y Ladislao Tiene que ser entraron de la así. mano. Sí. Por ahí, a Manuelita, la hija del gobernador Claro. Juan Manuel de Rosas, Sí. que jugaba por la amiga, Sí. tomó partido. A la cuñada de Rosa, La hermana de Encarnación. la hermana de Encarnación, a la Josefa Escurra, Sí. que también mandó la cartita. ¿Me deja condenar a uno al infierno? Yo tengo unos cuatro. Yo tengo el irlandés. ¡Oh! ¡Qué botón! ¡Qué botón! El cura irlandés, Sí. Miguel Ganón. Sí. El tipo que fue a una fiesta se lo encontró de casualidad. Le dijo él, acá Eso es, está. ese- Botonazo. Terrible. No, lo peor. Terrible. Los traidores y los botones. Sabiendo lo que seguramente iba a pasar. Pero seguro, Sí, sí. claro. Y todo lo demás que estaba más o menos en el medio, sabiendo el contexto. Sí. Dicho sea de paso, lo que vamos a tratar de ponernos en el contexto Sí. de la época. No sé, hay varios, hay un Sarmiento para fusilar. Sí, Hay, sí, sí. hay un Mitre que también habló más. Sí. Hay un Rosas. Yo tengo esa duda, si Rosas estaba tan convencido del asunto. Quizás para Rosas era un problema político importante que se le pasa por un par de pibes que se le ocurre fugarse siendo uno cura y otro niña. Dice, mira, el problema, en última instancia, asumió la responsabilidad y vamos. Sobre el Vamos, final, con sobre alguna el final. especie de Claro, arrepentimiento diciendo, dan vamos. en Inglaterra. Pero mandar a fusilar a dos. Vamos, Rosa, que podés- Teniendo la suma del poder público. Tenía la suma del poder público y poder meterlo en cana o mandarlo. Sí, a una isla Sí, por ahí, no, qué sé yo. no te deja bien Así parado que el Rosas Juan me Manuel. parece que en esta, al menos por esta en la vuelta zona. de obligado, no, por supuesto. Claro, ahí está la gran discusión que vamos a tener después. sí, bueno, ¿cómo? pero Rosas es así, ¿no? O sea, Pero por lo menos en esta nos queda en bien esta parado. no, para. Y mandémoslo. Un rato. Un rato, que por lo menos un paseo. Sí. Ahí se va a encontrar con Sarmiento. A Sí, ver cómo se sí, lleva. seguro. A ver Y cómo con se lleva. Mitre. Y con Mitre y con todo lo demás. Con todo eso cura y al papá incluso que Sí. intervino por una piba Mm. y un pibe de 22 años que se habían jugado. La verdad, el Papa no tenía otra cosa que hacer. Pero bueno, tuvieron. Todos esos tipos los mandamos al infierno. Principalmente el botón de delante. El botón más adelante. La banderada.
Claro.